¿Alguna vez te has preguntado en qué tipo de empresa se cobra más? ¿O se promociona más rápido? ¿O se aprende más? ¿O se vive más tranquilo? En los 17 años que llevo trabajando en consultoría he conocido a un montón de gente que trabajaba en Big Four, en las 4 de hecho, y también he conocido a un montón de gente que trabaja en empresas que tienen 250 empleados o menos, lo que llamamos habitualmente una pyme. Pero lo que cuento con los dedos de una mano es el número de personas que ha trabajado un buen periodo, pongamos 5 años por lo menos, en cada uno de los dos tipos de empresas. Y te voy a contar un secreto: lo más humano que hay en esta vida es preguntarse si se está mejor al otro lado de la verja. Lo llevamos en los genes. Así que si has trabajado en una Big Four y te preguntas qué tal se vive en una empresa pequeña, o si has trabajado en una empresa pequeña y te preguntas qué tal se vive en una Big Four, o si no has trabajado en ninguno de los dos sitios y estás intentando decidir dónde vas a poner tu esfuerzo y a dónde vas a mandar tu currículum, este vídeo es para ti. Bienvenido a las 7 diferencias entre trabajar en una Big Four y trabajar en una pyme. Vamos con ello. Como siempre, estos datos se basan exclusivamente en mi experiencia. Pero, antes de empezar, un pequeño detalle que a lo mejor te explota la cabeza. La realidad es que no hay solo dos tipos de empresas, las Big Four y las pyme. La verdad es que estas serían como los dos extremos dentro de un espectro completo. Y hay montones de categorías intermedias donde podemos encontrar distintas empresas. Y solo algunas de ellas, y solo en algunos casos, a medida que van buscando obtener mayores beneficios y poder hacer proyectos más grandes, van recorriendo el camino que te convierte desde una pyme hasta una gran empresa. Pero para eso descubriremos que van a tener que ir abandonando algunas de las ventajas que tiene tener una empresa pequeñita. Es la ley de la jungla. Número 1. La diferencia entre proyectos pequeños y proyectos grandes. Pues bien, las pymes normalmente están capacitadas solo para realizar proyectos pequeños. En el caso remoto de que puedan externalizar varios consultores, lo normal es que sea para un proyecto donde es el cliente el que va dictando el tempo y los consultores los que van ejecutando lo que este cliente pide. Sin embargo, siempre que hablemos de grandes proyectos, de tener solvencia, de tener experiencias pasadas con proyectos similares y donde tú puedas desplegar un gran equipo de consultores, cada uno con distintas especializaciones y con distintas jerarquías y que interactúan entre ellos, ese es más el tipo de proyecto en el que una Big Four suele brillar. Y dirás, ¿por qué no hacen las pymes grandes proyectos? Pues la razón suele ser que los clientes para este tipo de proyectos se fían más de empresas grandes, donde por ejemplo si un consultor se marcha, pues será reemplazado rápidamente por otro, o donde se pueda tirar de experiencia en proyectos realizados con empresas similares para poder mejorar las garantías de tener éxito en este. Vale, hasta ahí está claro, las pymes no pueden hacer los proyectos que hacen las Big Four. Pero ¿por qué las Big Four no pueden hacer los proyectos pequeños que hacen las pymes y así borrarlas del mapa? Pues la razón se encuentra precisamente en la diferencia número 2, que es la diferencia entre esta pirámide de población y esta otra pirámide de población, que lógicamente está invertida. En el caso de las Big Four, lo que nos vamos a encontrar normalmente es una base muy grande en la pirámide, muchos consultores junior que tienen menos conocimiento o menos experiencia, pero que van aprendiendo de los consultores senior con los que comparten los proyectos que hacen. Claro, si yo te mando 10 consultores y 8 de ellos son juniors y hay 1 o 2 seniors y luego como mucho tenemos un gerente que pasa por allí de vez en cuando, el coste medio por persona va a ser mucho más bajo que si por ejemplo tuviéramos 10 consultores senior. Y esa curiosamente sería un poco más la foto que nos encontraríamos dentro de una pyme. Como hemos dicho, tienen que estar preparadas para hacer proyectos pequeñitos y para eso cada consultor tiene que ser casi independiente, casi autónomo. Y ese tipo de consultores lógicamente son consultores con más experiencia, o sea, senior. Así que ahí tienes otro motivo para que no haya mucho cruce de proyectos entre los distintos tipos de empresa. Una pyme que mandase 8 consultores senior a un proyecto tendría un coste muy alto para cada uno de esos consultores y probablemente iría más cara en la oferta comercial de lo que iría una Big Four, aunque esto no nos parezca muy intuitivo. Sin embargo, la Big Four, al tener una estructura piramidal normal, se puede permitir tener un coste por consultor más bajo en los consultores que están en la base de la pirámide y por tanto ser más competitiva en ese tipo de proyectos. Y entonces, respondiendo a la pregunta de antes, pues pasa exactamente lo mismo. Una Big Four donde tenemos un porcentaje muy bajo de consultores senior que serían capaces de ser autónomos, independientes y ejecutar los proyectos a las mil maravillas ellos solos, no va a querer mandar a esos pocos consultores senior que tiene a hacer proyectos donde solo se vende un consultor, porque entonces ¿quién les va a formar a los juniors? Y por esta razón el ecosistema subsiste bastante bien, con las pymes encargándose de los proyectos pequeñitos y las Big Four encargándose de los proyectos grandecitos. Y ahondando un poquito más en la forma de entender estos proyectos, vamos con la diferencia número 3, que sería algo así como la diferencia entre trabajar con un ejército o trabajar con un francotirador. Pues bien, aunque no quiero adelantarme mucho porque esto lo vamos a contar dentro de un momento, la filosofía a nivel de formación y a nivel de especialización que hay en los dos tipos de empresas es muy distinto. En la Big Four realmente hay muy pocos consultores que estén muy especializados y que lleven bastantes años de experiencia haciendo el mismo tipo de trabajo, ahora veremos por qué. Y sin embargo en las pymes lo que tenemos es justo eso, consultores que han estado un montón de años haciendo proyectos muy parecidos y que por tanto son capaces de sacarse las castañas del fuego de muchas maneras distintas. Son buenos gestionando el cliente, son buenos gestionando las horas y la facturación y los costes del proyecto, son buenos adquiriendo conocimientos nuevos por su propia cuenta o son buenos sabiendo detectar buenas oportunidades de renovación o de crecimiento dentro de esos clientes.
consultores. Por eso se les llama consultores senior. Esto sería lo que llamábamos los francotiradores. Sin embargo, en el modelo de ejército, que es el que desplegamos en las empresas grandes, precisamente para poder ahorrar esos costes, cada consultor no va a ser especialista en más de una o dos o tres cosas. Y muy difícilmente en un proyecto que sea suficientemente complejo podría desenvolverse él solito, ¿vale? Lo que vamos a ver siempre es ese funcionamiento, ese trabajo en equipo, donde hay un liderazgo y un seniority que va determinando qué hace cada uno y luego cada uno tiene sus tareas y llega hasta donde llega. Y para explicar un poquito más por qué los consultores dentro de la Big Four no llegan a especializarse tantos o a ser tan expertos, pues vamos con la diferencia número 4. Y es que no sé si habéis oído hablar de lo que en Big Four se llama el modelo up or out, que significa arriba o fuera. Pues este modelo en lo que consiste es en ir teniendo una serie de promociones que te van llevando por los distintos puestos jerárquicos dentro de la Big Four hasta que potencialmente puedas llegar a un alto cargo como un senior manager, un director o incluso un socio. ¿Qué pasa? Al desempeñar tantos puestos distintos dentro de esa misma carrera, cada uno de esos puestos va a tener un tipo de responsabilidades, un tipo de tareas y un tipo de cosas que te van a hacer brillar que son muy distintas. Por ejemplo, un consultor junior pues va a ser bueno cuando hace las tareas que se le dicen y cuando es capaz de hacerlas con buena calidad y de estimar muy bien el tiempo que va a tardar en hacerlas. Un senior va a destacar cuando tenga capacidad de liderazgo de equipos y cuando tenga capacidad de gestión de proyectos. Un gerente va a brillar cuando tenga buenas capacidades comerciales y de mantenimiento y retención de sus clientes, o incluso de desarrollo de nuevos productos. Entonces, como ves, cada vez que llegas a uno de estos puestos nuevos, pues casi que te toca empezar a aprender a trabajar otra vez desde cero. Y para colmo, si en un año, por ejemplo, a ti te toca promocionar y no promocionas, pues ya estás mal visto, ya es como, has repetido año, no lo tenía muy claro, no lo ha hecho muy bien. O sea, lo que se espera de ti dentro de una Big Four es que tú vayas pasando tus cursos de consultor, pum, 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 al cabo de 6 años pues te hacen gerente, al cabo de 7 años te hacen senior manager, y lo normal es que uno vaya siguiendo exactamente esos pasos. ¿Qué pasa? En 6 años como consultor no te va a dar tiempo a hacerte experto en muchas cosas. Y ahora vamos a ver cómo funciona el modelo dentro de las pymes. En una pyme, como tienes poca gente, tampoco andas para muchos mandos ni para muchas jerarquías. De hecho, un consultor normal normalmente está a 2 o 3 pasos del CEO de la compañía. Entonces, quitando los departamentos internos y el departamento comercial, pues uno a lo mejor lo que tiene es un gerente para cada una de las 3, 4, 5 áreas que tenga esa empresa, y ya todos los consultores que hay por debajo tienen el mismo cargo o el mismo puesto, independientemente de que cada uno con su experiencia cobre más o cobre menos, o tenga unos bonus o tenga otras condiciones de trabajo distintos a los demás. Pero el caso es que todos son consultores. ¿Y qué pasa con eso? Como realmente no tienes mucha opción de llegar a ser gerente, salvo que tu gerente se jubile o le asciendan a otro puesto distinto o le cambien y entonces se quede ese hueco para ti, o el área crezca tanto que realmente se pueda dividir en dos y entonces necesite un nuevo gerente, pues casi que a ti no te va a tocar nunca un cambio de puesto como tal. Estos son cosas que pasan a lo mejor cada 5, 6, 7 años, y en ese momento solo uno de los consultores a lo mejor es el que sube a gerente. Entonces ahí tendremos otra diferencia muy grande desde el punto de vista, por ejemplo, del cliente. Cuando un cliente quiere un trabajo muy fino que requiere mucha experiencia o mucha especialización en algo, pues es probable que encuentre mejores resultados cuando trata con una pyme, porque va a tener ese tipo de consultores que tienen años o décadas incluso de experiencia. Ahora, si lo que quieres implementar es algo tan complejo que necesitas 6 o 7 consultores trabajando contigo, pues ahí es donde a lo mejor un modelo Big Four te funciona mejor. Número 5, no quiero rimas, la diferencia cultural. ¿Dónde es más fácil que se propague una cultura? ¿Dentro de un pueblo o dentro de un país? Pues, lógicamente dentro de un pueblo, porque es mucho más fácil con tan poquita gente que los valores del líder o líderes se propaguen hacia el resto de los habitantes. Pues bien, esta propagación de cultura funciona muy parecido en las pymes, donde, como te decía antes, pues casi todo el mundo entre pitos y flautas conoce al CEO o se ha podido tomar algo con él alguna vez o cuando entró en la empresa o en alguna fiesta de Navidad o algo. Tiene tiempo para conocernos a todos y nosotros para conocerle. Así que si te gustan sus valores, genial, te quedas en la empresa, y si no te gustan, pues te buscas otra empresa. Ahora, ¿cómo gestionas la cultura en un país grande que está deslocalizado, está repartido por la geografía, que tiene montones de habitantes? Pues ahí es donde ya necesitas un código civil. Necesitas una serie de políticas, normas y procedimientos que le digan a todos los empleados cuáles son esos valores culturales que tiene la empresa y que lleva teniendo probablemente desde que era una empresa pequeñita. ¿Y qué significa esta aplicación de políticas, normas y procedimientos? Pues burocracia, montones de burocracia. Una pyme, hacer las cosas suele ser bastante más ágil. Tú le preguntas a la persona que sabe, te dice, aquí hacemos las cosas así, y a partir de ese día tú ya sabes cómo se hacen y las haces siempre que quieres. Sin embargo, en una Big Four, cada cosa nueva que tú vas a querer hacer va a tener un procedimiento, vas a tener que pedir aprobaciones, vas a tener que firmar y rellenar papeles, vas a tener que darte de alta en aplicaciones y en herramientas o informáticas. O sea, lo que es la burocracia. Y que, a ver, yo siempre digo, la burocracia no es algo que nos mole a las personas ponerla en las empresas porque sí, ya está. Yo siempre digo que detrás de una norma muy tonta hubo una persona todavía más tonta que hizo algo que obligó a que tuviéramos que poner esa norma.
como cuando hablan de no poder entrar en el estado de Wisconsin con una jirafa atada con una correa. Y claro, la burocracia no solo consiste en políticas, normas y procedimientos, también necesita gente que las imponga. Entonces, en una Big Four nos vamos a encontrar con que tenemos un porcentaje, una proporción mucho mayor de departamentos de soporte interno que se encargan de gestionar toda esta burocracia. Legal, financiero, compliance, recursos humanos. Y dirás tú, pero si toda esta gente no son consultores, ¿de dónde sale su sueldo? Pues del dinero que nos ahorrábamos gracias a tener pirámides llenas de juniors. Sí que todo cuadra, todo cuadra. Y con eso llegamos a la diferencia número 6. Dos diferencias nos quedan, dos. Y esta es la diferencia entre la vida social, que algunos llaman un poco sectaria, y no les falta razón, y la vida solitaria, o nómada, o ermitaña. En realidad todos los consultores somos muy raros. Así que en el modelo Big Four nos vamos a encontrar una vida muy presencialista, que tiene planes de after work, que tiene comidas de equipo, que tiene eventos, formaciones, auditorios y todo tipo de mecanismos y herramientas que favorecen la vida social. De hecho, por eso han sido el primer tipo de empresa que ha ido abandonando el modelo de teletrabajo que habíamos empezado a adoptar durante la pandemia. Es que claro, esta vida tan social y tan presencial y tan cercana les ayuda a conseguir dos de las cosas que hemos comentado antes. Por una parte, esa transmisión de cultura entre los empleados que llevan más tiempo en la empresa y los que son un poco más nuevos, y por otra parte también la formación y la transmisión de conocimientos entre ellos. Sin embargo, en una pyme donde hablábamos del modelo de francotirador, pues el francotirador por definición ¿qué es? Pues es solitario. Encima, cuando estás en una de las grandes ciudades dentro de un país, que digamos que gran parte del talento pues los van absorbiendo las Big Four desde que salen de la carrera misma, pues las pymes muchas veces tienen que recurrir a contratar gente con experiencia, que es lo que buscan, en sitios pues más pequeños o más alejados que en las poblaciones centrales. Claro, si te dejan trabajar desde casa o no te obligan a ir presencialmente a los clientes, pues no te importa tener a alguien que trabaje 600 kilómetros de la sede central. Y con esto y un bizquete llegamos a la diferencia número 7, que es la diferencia entre el tipo de cosas que una Big Four puede meter dentro del presupuesto de un proyecto y el tipo de cosas que una pyme típicamente no puede meter. Como veíamos al principio, la pyme se va a gastar casi todo el coste del proyecto en pagar las horas de los consultores senior, mientras que un equipo de proyecto dentro de una Big Four pues también ahorraba esos costes gracias a tener muchos consultores junior. ¿Y a dónde va ese dinero? Te preguntarás. Muy buena pregunta. Pues ese dinero va primero a pagar todos los puestos de trabajo de soporte interno que no están necesariamente ejecutando proyectos y facturando dinero para la empresa, pero también se va, por ejemplo, en comprar o alquilar grandes sedes y decorarlas de forma muy moderna para que a los empleados les guste estar dentro del edificio de la empresa. Si encima las pones dentro o cerca de las zonas nobles de una ciudad, pues a los empleados ya les das zonas de tiendas, zonas de tomar una cervecita, de comer, de salir de bares, lo que sea. Y ya por último, pues muchas veces en una empresa grande nos vamos a encontrar muchas más facilidades para, por ejemplo, pasar gastos, para poder pasar comidas o viajes, o moverte de un lado a otro de la ciudad en taxi, o viajar todas las veces que se pueda para hacer gala de esta presencialidad con el cliente. Y todo eso se consigue gracias a esas bolsitas de dinero que se quedan presupuestadas dentro de los proyectos. Una pyme al final del día pues va a poner mucho más valor en las propias habilidades duras que tienen sus consultores y eso es lo único por lo que va a cobrar al cliente. Con lo cual, si trabajas en una pyme, pues si te tocaría cobrar horas extra o compensarlas por días libres o conseguir que te inviten a una comida o a un parking o alguna cosa de estas, pues suele ser más difícil o suele llevar bastante más gestión. Pues bien, espero que esto te haya servido para entender mucho mejor las diferencias que hay entre una Big Four y una pyme y según el punto en el que tú te encuentres, pues puedas tomar la mejor decisión sobre dónde quieres trabajar. O por lo menos entender un poquito mejor por qué algunas de las cosas que a lo mejor no te parecen tan ventajosas de trabajar donde trabajas, pues son como son. Como siempre, hacer trabajo de calidad y a ser felices.